Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Armando Oreja Martínez y esta es mi tarea sobre los medios de control constitucional. El control, constitucionalidad difuso, el concentrado y el mixto. Los medios de control constitucional son una herramienta necesaria porque son mecanismos jurídicos que garantizan la preservación de la regularidad constitucional. Más allá de una regularidad constitucional, garantiza una regla de coherencia y congruencia en los textos constitucionales. Un poco más allá de eso, sería un medio de defensa para que la Constitución, si se llega a notar alguna irregularidad, se tenga el poder para poder cambiar la irregularidad conforme a lo establecido en la Constitución. Bueno, el control constitucional tiene varios antecedentes, pero podemos iniciar con el caso Marbury versus Madison, en el que constituye una forma en la que la Constitución puede llegar a ver su poder, siendo que la Constitución no solamente se trata de la aplicación, sino de su interpretación. Entonces, el control de constitucionalidad nace como defensa del texto constitucional, en donde se prevé que existan reglas para el procedimiento, así como el derecho sustantivo, así como limitación de poderes de los estados y una regularidad para el bien común. Se puede decir que el caso Marbury versus Madison fue un parteaguas porque no solamente se trató de una resolución, se trató de invocar un texto constitucional para poder dar marcha atrás a la orden de un presidente en Estados Unidos de América. Entonces tenemos que dimensionar el asunto. Es una resolución que dio marcha atrás a una decisión del presidente constitucional. Entonces, ¿cómo fue que se dio esto? Bueno, la argumentación del juez Marshall es precisa y aunque no estuvo de acuerdo con lo establecido, el presidente se sintió vencido porque no fue su completa decisión, pero tampoco fue la completa decisión del Poder Judicial. Porque así lograron la defensa del texto constitucional. Pero bueno, el sistema constitucional se divide en dos. Bueno, por lo que hemos entendido en clase y por lo que hemos entendido en varios textos constitucionales, es el sistema concentrado y el sistema difuso de constitucionalidad, aunque hay matices que pueden dar a entender que existe un tercero, que es el sistema mixto. El sistema de constitucionalidad concentrado nace con una idea de Hans Kelsen, y aquí es donde nos remontamos mucho más atrás del caso Marbury versus Madison, porque tenemos que buscar a los guardianes de la Constitución. Y los guardianes de la Constitución nace por un debate que tiene Hans Kelsen con Carl Schmitt. Schmitt sostenía que el guardián de la Constitución era el presidente con poderes metaconstitucionales, como lo dice Luigi Ferrajoli, con poderes salvajes, para poder regular el mercado, para poder regular artes, economía, pero más allá de eso, poderes que no estaban regulados propiamente en la Constitución, como derecho a la información, como derecho de petición en un grado a los particulares, aunque se tuviera
el derecho de petición para empresas con matices, con funciones públicas, no se tenía ese derecho para poder preguntar a los particulares el por qué. Sin embargo, el presidente lo hacía a diestra y siniestra, y esto era lo que decía Carl Schmitt: se necesitaba un poder específico para una sola persona que defendiera la Constitución, es decir, la soberanía. Y por otro lado estaba Hans Kelsen diciendo y argumentando que la defensa de la Constitución no era por parte de un presidente, no era por parte de un héroe, era por parte del Tribunal Superior, un cuarto poder, un tribunal constitucional que no solamente viera temas de proceso, era solamente para resolver cuestiones de constitucionalidad. Y este órgano era competente para examinar las leyes de conformidad a lo establecido solamente con la Constitución, no con leyes generales, no con un tratado internacional, sino solamente con lo dictado en la Constitución. Y este órgano iba a tener facultades específicas. ¿Cuáles son? Dictar si era constitucional o no las resoluciones. Ver si había vicios en la Constitución. ¿A qué me refiero a vicios? Procesales, si se puede llegar a establecer eso en la Constitución, procesales. En materia penal o en materia laboral se han tenido esos temas. Entonces, el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional era de lo que se encargaba. Y bueno, el control difuso de constitucionalidad ha sido un parteaguas que en lo personal yo considero que se puede llegar a dar una nueva forma de resolver conflictos más cercanos al conflicto. ¿Cómo es esto? Bueno, el sistema implica que son múltiples los órganos que se le han encomendado la misión de velar por la eficacia de la Constitución. Es decir, no solamente lo hará un tribunal constitucional, en este caso en el sistema mexicano puede hacerlo un tribunal, un juzgador, puede ser hasta de paz. ¿Por qué? Porque a todos nos compete que la Constitución se haga respetar. Y el control difuso puede manifestarse en diversos modos, otorgando exclusivamente a los órganos jurisdiccionales la facultad de estudiar la constitucionalidad de una ley o acto, como lo acabo de mencionar, que es el caso mexicano, otorgando además dicha facultad a las autoridades administrativas. No estaría tan de acuerdo con eso porque no estamos hablando ya entonces de un tribunal constitucional ni un poder que pueda velar exclusivamente por los intereses de la Constitución. Y esto no solamente sería algo que pueda interferir en las facultades y competencias de algún poder, sino que se vería mermado porque la interpretación de la Constitución es diferente para cualquiera. Entonces, si la interpretación se da de diferente manera para una autoridad administrativa como una para la jurisdiccional, entonces yo considero que no debería ser así. En el caso mexicano, se establece que pueden ser de carácter difuso a través de el juicio de amparo, y son diferentes órganos jurisdiccionales que tienen a su cargo la decisión de conflictos sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad, aunque también es concentrado porque también ha llegado al Pleno de la Suprema Corte por medio de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Pero hay que hacer la distinción, que esta será en otro video, pero los juicios de amparo solamente se aplican para actos
de autoridad o para sentencias que den fin a un procedimiento. Eso sería el juicio de amparo directo, y en el caso de los actos de autoridad que se establezca que se están violando garantías constitucionales o derechos humanos, eso ya sería el estudio del juicio de amparo indirecto. Por su atención, gracias.